Ser un ejemplo de transferir base de datos a blockchain es medio limitante todavía en sí, pero sí podés crear cada uno de clientes mediante accounts y darle atributos a eso, como números de clientes. No, lo que yo será darle el número de cliente a ese account y tenerla, por ejemplo, para que algún día, o sea, para tenerla como diciendo en mi base de datos este cliente tiene este account y saber que este account tiene ese. Sí, sin lugar a dudas. O sea, el número de cliente en sí es un atributo, digamos, de tu account. Entonces lo creas, se lo asignás como mosaic y después lo tenés para representarlo, para, no sé si linkearlo, el uso que le quieras dar. Sí. El mosaic solo pertenece como un token de RC20 de Ethereum y el mosaic más, el address, como 721. He's asking if the mosaic is like a token of RC20. Yes. RC20 token, yes. like from Ethereum, and with the account, what is the token? RC20. 721. Yeah. It's similar. Yeah. Yes. Okay, mosaics are configurable. A few things that you can play around with. First, levy. You can make a mosaic have a levy. So every time people transact this mosaic, there is a tax or commission involved. Transferability means, depending on your use case of your mosaic, if it's cryptocurrency, you want to have this as true so that everyone can exchange the cryptocurrency. But let's just say if you are doing a rental system, like a book rental system in a library, you want to have the mosaic represent the book, so it cannot be transferred out, because when you borrow the book from the library, you have to always return it to the library, right? So the idea of this non-transferable mosaic would be, if I give you this mosaic, you have to send it back to me. You can't send it to anyone else. And mutability is depending on if you want to change the supply. So let's just say just now the mosaic example, you have 100 tickets, so all sold out. And then the organizer decides, maybe I want to find a bigger venue to sell more tickets. So maybe he found a bigger venue. From 100 tickets, he can sell to 300 tickets. So if you have the mutability as true, then you can increase that supply to make more sales. Yeah. The first one, levy, refers to the like commission. Tax on your mosaic. Anyone who transacts your mosaic has to pay this levy. Okay, and the levy goes to NEM. No, it goes to the owner. Okay. So, los mosaicos, estos elementos digitales, son configurables en sí. Tienen tres propiedades fundamentales, que es levy, que es comisiones. Y yo puedo crear estos mosaicos y cobrar comisiones por la transacción de este bien digital. Por ejemplo, yo hago tickets, que es el caso de tickets, yo les doy los tickets y cada transferencia o venta de tickets cobro comisión yo, por ser el creador de esos tickets, de la transacción de tickets. Tiene otro de transferibilidad o no transferibilidad. Lo que expresa esta propiedad es que estos tickets en sí pueden ser canjeados solamente mediante quien los emite. Yo no puedo vender un ticket así si alguien lo quiere vender. Devolver tiene que sí o sí ser devuelto al base, que es al account en el cual fue creado. Entonces esta limitante de transferibilidad se hace justamente para eso, para que ese ticket no pueda ser después ser vendido o transferido a otro lado. Inmutabilidad refiere a la propiedad que hace que yo pueda modificar o no, dependiendo cómo crea el ticket, la cantidad de número base del ticket en sí. Por ejemplo, da el caso en el que yo hago un concierto, vendo tickets para 100 personas y sin embargo, agregando el espacio, bueno, yo modifico eso y puedo agregar 200 más, tengo 300 tickets para poder vender. Lo puedo hacer si yo lo diseñé, que el mosaico se pueda cambiar. El levy es, pones como un impuesto adicional que va a una cuenta separada, ¿no? Serían dos fees, el fee de la red y el fee que vos le agregas con el levy. This levy has an extra commission to the commission on the network. Yes. So you have a transaction fee transaction and a levy. Yeah. Sí. Son dos transacciones. Tenés la comisión por la utilización de la red más el levy en sí, que es otro tax encima de otro. Entonces el levy va a la cuenta que vos decís. And does the levy go to your account or to the account? Okay, so because transaction fee is for the network, whoever harvests the block will get the transaction fee. But for levy, you can specify who it goes to. Yeah. Es interesante la pregunta. Tenemos dos transacciones. La de network va a la network. Levy, cuando uno lo crea, uno puede especificar a quién va, a la cuenta que sea. Puede especificar que vaya a mí, puede especificar que vaya a alguna otra dirección a quien yo quiero. It's okay. Thank you. Actually, I don't need it.
Okay, so the next feature is messaging. So in NEM, you have an option to send messaging on every transaction. So the message is what we call Swift messaging compatible, because have you heard of Swift messaging? Anyone? Okay, some of you have heard. It's a very popular messaging system used in banks. So the idea is that every banks who want to send, like let's just say if I'm a bank in Argentina and I want to send some funds to the bank in Europe or US, I need to have a Swift code. With the Swift code, then there's some details on it. It's called Swift messaging. So our messaging system in the NEM is compatible with the Swift messaging. Bueno, mensajería, la forma de comunicación de NEM hace una equivalencia Shin de que la forma de comunicación que utiliza NEM en sí es parecida a la forma de comunicación si tienen de comunicación de los bancos mediante Swift. No se han hecho transferencias mediante Swift en sí antes, pero la forma en la que se utiliza este código y que se comunica de un banco a otro banco es similar a cómo funciona las transacciones de messaging en NEM. So the idea when we introduced this was because we also wanted the banks to be, we wanted to be a blockchain friendly to the banks and introduce to the banks to ensure that maybe they can use our NEM blockchain as a platform. Well, of course, to introduce it to the banks is always going to be difficult. Yeah. Una de las razones por las cuales se hizo de esta forma es para poder introducir esta forma de transacción a los bancos y que puedan considerarla ellos como alternativa de transferencias a su método SWIFT. Por supuesto, comenta en que siempre es difícil introducir este tipo de conceptos a los bancos. And the last feature is basically our multi-signature accounts. So multi-signature account is like a company checkbook. The company checkbook, you require multiple signatures to sign before the bank clears the check, right? So in a company, you can't have one person always sending the transactions, because if the person is drunk, then he accidentally make a mistake in the transaction, what happens? It's immutable in the blockchain, you can't reverse the transaction. So instead of giving the power to one person, you divide it so that ensure that no one makes a mistake. So every time a person wants to send a transaction using the company money, few people must agree to the transaction. Por último, otra de las features que tiene NEM es multi-signature account, que son cuentas de múltiples usuarios. Esto es un mecanismo adicional de seguridad para que no sea una sola persona quien pueda controlar una transacción dentro de la cadena. Que es el caso, da un ejemplo, del caso por ejemplo que alguien borracho hace una transacción y de compañía o por la razón que sea, eso no es intransferible. Recuerden que en cripto no puede volver hacia atrás la transacción. Entonces esto requiere que cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, dentro de una compañía tiene que ser preaprobado por un determinado número de personas para que pueda ser validada la transacción. So in NEM, basically we have M of N feature. Bueno, en NEM tenemos un feature de M of NEM. So here M is number of signatures. And here is number of accounts. So in this scenario, there's 3, right? So here will be 3. Okay? Every time you need to specify M, you need to be less than or equal to N. So in here, you have 3, you can do 1, 2, or 3, up to you. But if you use 1, it's pointless because anyone can always transact. Yeah. ¿Quién dice cuántas firmas hacen falta y es igual para todas las transacciones o solamente para o específicamente para cada uno? Who does? You can just ask your Okay. Who decides actually the number of signatures required for the account? Can you set it up or it's? You set it up. Podés establecerlas cuando vos las creas. Podés establecer el número de firmas necesarias para cada transacción. So this is yeah. Is it always the same, or can you differentiate by transaction? No. Can each transaction have different amount of signatures? No. Once you make this wallet, this feature, it follows the formula. Una vez creas la fórmula en sí con el número de accounts para el número, o sea, los signatures por el número de accounts, y sigue esa fórmula. Si no la puedes diferenciar por transacción, sino a partir de ahí, eso va a ser lo que va a necesitar el número de firmas para poder realizar transacciones a partir de él. But you can change. So pero lo puedes cambiar.
Yeah. O sea, es cambiable en el tiempo. Es decir, se murió uno, sacamos uno y requiere una firma menos, pero a partir desde el momento en que vos realizás el cambio. So let's just say if you have, in this scenario, 2 of 3, right? 2 of 3. So 2 is basically any 2. You can't specify which 2, but once 2 signs, the transaction goes through the blockchain. En este caso, por ejemplo, vos podés especificar que sean 2 de 3. Entonces, no se puede especificar individualmente quiénes, pero sí podés especificar el número. Entonces, en este caso en particular, si 2 de 3 firman, la transacción sale. Cualquiera de los 3, de los 2 de esos 3 que firmen, sale la transacción. Now, let's just say if you have a wallet 3 of 3. Supongamos que tenemos uno 3 de 3, que requiere 3 firmas de las 3 personas dentro de la wallet. So all 3 needs to sign, right? But what if one person loses his private key or passes away? Ahora, ¿qué pasa en este caso cuando los 3 tienen que firmar, pero cuando uno pierde su private key o le sucede algo y no puede firmar? What happens? ¿Qué pasa? ¿Qué opinan? Saying that the transaction cannot happen. Cannot happen, okay? So frozen forever? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se congela para siempre? Se genera una nueva clave, se da una nueva entidad. A new private key is generated? Maybe? Maybe. It's proposing that. Yeah, you can, but you need to add, and every transaction to the multi-sig always require all 3, right? Right. Pero para poder hacer eso necesitas la aprobación de 3 usuarios. Entonces, ¿cómo harías en ese caso? Porque no la tendrías a esa. Puedes agregar uno. Can you add one more user? Yeah. So you can. So in a scenario where m equals to n, right? Changes to the multi-sig is n minus 1. I'm sorry. So let's just say for 3 of 3, Yes. if you want to make changes, it's 2 of 3. Ok. Sí, las transacciones no suceden si no son 3 de 3, pero si querés modificarlas, por ejemplo, agregar un usuario más, la fórmula corresponde de n igual a n. Para poder hacer modificaciones requiere n menos 1, por si algo sucede con alguno de los 3 usuarios. Entonces, la transacción no saldrá, pero se podrá modificar esta fórmula. Con uno menos, tenemos aprobación para realizar la modificación y agregamos un usuario más. So transaction that happens for 3 of 3, let's just say, XAMPP, messaging, or mosaics, you still need all 3. But when it's changing the multisig, either removing or adding, you need only 2 of 3. Entonces, para poder realizar transacción en messaging o XAMPPs or mosaics, yeah. claro, o mosaics o mandar SEM requiere 3 de 3, pero para poder hacer modificaciones a otros features requiere n menos 1, o sea que 1 menos. So you can modify the number of users by this or By minus 1 only. or the form. Yeah, it's minus 1, yeah. Form. And what happens when you use 2, for example? 2 of 3, right? Yes. So the formula doesn't apply if it's 2 of 3. So let's just say if you do 5 or 10, Yeah. it's always 5 for transactions and modification. Modifications 5. Yeah. Only n minus 1 is only when the same number. Oh, ok. Sí. Son 5 de 10 en este caso cuando es el mismo número que vos requieres del total en sí. Eso requiere para transacciones. En ese caso vos podés hacer modificaciones con n-1. O sea, por ejemplo, si tenés 10 firmas que vos necesitas, si son 10 de 10 para poder transaccionar a cualquier lado, Pero para cambio 9. para cuando 9. Pero si vos requerís 5 de 10 y cualquiera puede hacer los 5, se mantiene 5 de 10, no tenés el n-1. Eso es una función que está implementada cuando vos tenés el total del total por un mecanismo de seguridad. Okay. So it's actually very dangerous if you set 9 of 10, because then it will always be 9 of 10. Es muy peligroso tener 9 de 10. Eso es un peligro, porque 9 de 10 siempre va a ser 9 de 10. Nunca va a ser n-1. But of course, some people will say, what if 2 directors fly on the same plane and pass away? Then n minus 1 is not enough. ¿Qué pasa si en este caso tengas 3 de 3 o 10 de 10, cuando 2 personas desaparecen o son heridos? ¿Qué pasa en ese caso? Porque no podríamos resolverlo con n-1. So we have, well, we will always explain n maximum is 32.
You can't have more than 32, but we give you the flexibility to design this multi-sig so to ensure that it's properly designed before it's implemented. So it's very important to have a good design on the multi-sig. Yeah. Y eso va de acuerdo al diseño que uno haga con respecto a eso. ¿Sí? O sea, previo a eso se aconseja, o sea, se puede tener máximo 32 números de firmas, pero va de acuerdo a las necesidades de cada uno, pero es muy importante tener un buen diseño acá para que esto no sea un problema y quedamos encerrados fuera del chain, de la cadena. Okay. So some of the applications that we develop, it's also available in our wallet, official wallet, the voting module. So voting on the NAM blockchain can be done. Apostille is basically notarization of documents to verify that you are the owner of this document. Algunas de las aplicaciones se pueden acceder directamente from the wallet. Yeah, our official wallet. Desde la wallet oficial de NEM. Una de esas es un módulo de votación que cualquiera puede crear y participar en polls y crearlas dentro de la blockchain. Y apostille, que es una notarización que es de notarios, en caso de escribanos. Se pueden hacer notarizaciones de notas que son para demostrar que no son corrompibles, modificables o que una firma no te lo puedan corromper. Lo que es un escribano, digamos, toda la parte notarial. La apostilla se puede relacionar de alguna forma con la multifirma. Por ejemplo, hago apostilla en esta computadora, pero para que la apostilla requiera de la aprobación de una segunda cuenta, ¿se puede hacer la apostilla después de crear una segunda cuenta? Disculpa, a ver si te entiendo la pregunta. Se puede hacer apostilla, yo notarizo con esta cuenta un documento, pero este documento, por ejemplo, si trabajo en una organización, apostillar este documento requiere más de una aprobación. He's asking a question regarding apostille. How does it work if, for example, if you need to verify and notarize a letter, can it also have multi-signature to Yes. do it in an organization? Yeah. Sí, se puede hacer con multisignatura. Necesitarías, por ejemplo, una función de allá para poder notarizar un documento. Por ejemplo, que sea 2 de 3, alguna función que vos puedas establecer dentro de tu organización. Para la emisión de tokens también. Okay. Sorry. Token. Hello. For token emission as well, can you actually use multi-signature for token emission? Yeah, multi-sig is almost everything is the same as a normal wallet, but just requires the co-signers to approve. Sí, multisignatura es lo mismo que vos podés hacer con una wallet personal, pero para todo necesitas la multisignatura para poder realizar la operación. Claro, por ejemplo, si creo un token y designo que ese token es mutable en un futuro, pero que la decisión de que sea mutable o emitir más tokens en un futuro requiera de más de una firma. Sí, pero vos estás hablando que un atributo pueda ser cambiado solamente. Por ejemplo, I'm sorry, I'm just going to dig in the question. Por ejemplo, vos lo que querés es que el número de tokens se pueda ampliar, pero el tipo de token no, a lo mejor. O sea, que las distintas propiedades... Que la decisión de emitir más tokens requiera la firma de más de uno. Sí, eso sí se puede. He's asking if, for example, one attribute that if you want to increase the number of tokens, can that be allowed by multi-signature? Yes. Yes. Sí, se puede. The multi-sig must be the owner of the mosaic. If the multi-sig is the owner of the mosaic, if you want to change the supply, all co-signers must agree. So. Sí, pero tiene que ser el dueño del mosaic para poder cambiar el atributo del mosaic dentro del account. O sea, tiene que ser el dueño de la cadena de account, namespace and mosaic. Yeah. Tiene que ser el dueño de toda esa cadena para poder cambiar la cantidad de mosaics, el número de mosaics en este caso. We will show that more later in the second Lo session. vamos a ver en detalle más adelante. Yeah. ¿Se puede relacionar apostilla con un namespace? Can you relate apostille with a namespace? Apostille? Yes. Well, yes. Yes. So one of the use case is, let's just say this university wants to do all its certificates on the blockchain, right? So the blockchain does not store the document, but what it does is stores the MD5 sum of the document. It's like a hash of the document. So if let's just say you want to register the namespace, and when you apostille this certification, you always have your namespace in this certification. So when people check
to ensure that this certification is from the university, they can see the namespace is there. In the hash. Basically, when you do the apostille, there's some sort of a document to show that, the transaction hash, everything is all there. Sí, de hecho sí, una de las aplicaciones prácticas es, por ejemplo, si esta universidad quiere hacer certificación, vos con un namespace en sí podés ponerlo y hacer único. Lo que hace no se guardan documentos en la blockchain en sí se guarda el hash del documento en sí, pero sin embargo, junto con esta aplicación vos podés incluir dentro de la apostille el namespace, le va a ser mucho más fácil poder verificar que viene de la institución, más que estar fijándose el hash. We will explain more during the second session when we explore use cases. Okay? Lo vamos a ver más en detalle en la próxima sesión cuando exploremos casos del usuario, casos concretos. Okay, one of the other applications that we do, invoice. Basically, you can scan QR codes to send mosaics or maybe XAMs to the other party. And we are still beta testing this. Basically, we have your namespace tied to our .nem domains. Bueno, otras aplicaciones para hacer invoice y crear invoice y poder compartirlas, que son como facturas facturas, digamos, a empresas. Y DNS también. DNS works for namespace.nem. So your namespace is registered and a .nem está domain. Todavía en prueba, que son dominios descentralizados y funciona para el namespace.nem. Como uno lo registre, .nem. Okay, is it time for lunch already? Sure. ¿Cómo estamos de tiempo? No sé exactamente cómo tenemos el programa, pero estamos más o menos para almorzar. Teníamos entendido que era alrededor de la 1, ¿puede ser? So maybe we can do Q&A now, Okay. and then we go for lunch, and I'll come back in with the technical session. Okay. Podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas ahora, si ha quedado algo para preguntar, y después almorzamos, y después volvemos para una ronda de technical, una ronda de más técnica, manos al asunto. El namespace se puede ver desde una cuenta o se puede ver a través del explorador de NEM. Can namespace can be visualized from the account or can ¿de dónde el explorador? Claro, el explorador de cadenas de bloques de NEM al que Two. puedes acceder sin tener una cuenta. So the namespace will be registered by a block height. So let's just say today because it's a transaction, when you want to register a namespace, it's actually a transaction to the blockchain. So when the transaction happened to the blockchain and it's confirmed in a block, there is a block height. So when you go to this block, you will always see this transaction for the namespace. But if you go to the account, you can also see that this account is the owner of the namespace. Okay. Por los dos, en realidad. Cuando vos registras un namespace es una transacción. Entonces, por la chain vos podés ver que ha habido una transacción y que esto ha estado registrado. Y si vos accedes mediante el account, vos podés ver que sos el owner, digamos, del namespace del account. Entonces, es como la transacción es visible porque es abierta para todos, podés ver que has registrado un namespace. Y por el account podés ver que vos sos el dueño del namespace. Las partes del proyecto que no son open source, ¿sí está especificado en el white paper cómo funciona? The parts of NEM that are not open source, Yes. is it specified in the white paper? How do they? Okay, so we don't have a white paper, but we have a technical reference paper. All the mathematical formulas of how we implement the nodes, the blocks are all inside there. Okay. It's a technical paper. Okay. No tienen un white paper, pero sí un technical paper que especifica las fórmulas de cómo obtienen cada una de las cosas. Lo que no tiene acceso es al código, así, pero sí a la forma de funcionamiento, sí. ¿Cómo se comparan los contratos con Ethereum, por ejemplo, con los de NEM? Y yo, por ejemplo, un contrato de Ethereum puedo entrar y ver cómo está hecho, porque está abierto. En este caso, How do the Ethereum contracts compare with NEM contracts, or API, I should say? Because in Ethereum contracts, you can go inside and actually review the code. How do this compares with? So NEM, the only way you want to be able to review the code is to open source it. So when you open source it, people can see it, they can verify it, then at least they know what's going on. With Ethereum, it's
pretty much on the blockchain, people have to look at the smart contract on the chain, then be able to see it. La única forma es si el desarrollador lo hace open source. La diferencia de Ethereum, que es cuando lo ponen directamente en la blockchain, cualquiera puede acceder. En este caso no, en este caso tendría que el desarrollador hacerlo open source para que vea cómo funciona la API y cómo se comunica. So here's our block explorer. You can see the namespaces that are created. You can also see the owner. Este es el Block Explorer. Podés ver los namespaces creados y podés ver el dueño, el owner, que es la transacción que se registra para el registro del namespace en sí. Por ejemplo, el primero era circular, que lo acabo de cliquear. So namespace detail, you can see this is where it's confirmed in which block. Okay. And then who's the owner. Dice en qué bloque está confirmado y quién es el dueño de ese. So if you click on this block, you will see the transaction for the namespace. Si clicas en ese bloque, vas a ver la transacción de ese namespace. Yeah. And just now, if you see, you click on this one, you go to the account, you can see he's the owner of the namespace. Y si cliqueas en la cuenta, en el account, podés ver ahí que es el owner de ese namespace. Own namespace, puedes ver circular. Oh, and you have sub namespaces there, right? Yeah, but depends. Some namespace don't have sub namespace. Okay. Yeah. Acá también se puede poner sub namespaces como un subdomain, pero no todos lo tienen. And then you have mosaics, right? Yeah. So these are mosaics, 2 different mosaics or 4 mosaics. Oh, wow. Yeah, we have coins. Yeah. Yeah. Bueno, acá, perdón, a mí me entusiasmó esto. Dentro tenés distintos tipos de mosaics creados por este owner de namespace. Por ejemplo, ahí tienes circular coin, circular waste, circular water, circular electricity. And this is la the cantidad supply. de mosaics creados para eso. Las apostillas, ¿cómo se ven debajo de uno? Oh, and apostiles, how do they look? Can they be visualized? You have to look at some specific transaction hash. Yeah, it's harder to search because they use the message system to record. Es más difícil de ver, pero tenés que ver un tipo de codificación del mismo hash. O sea, no es tan claro como esto, pero sí se puede ver. Sí, es más difícil de encontrar. So because this is N, you see is a public chain. Como eso comienza con N, se puede ver en la red pública. ¿Se puede eliminar un namespace o un token? Oh, can you eliminate a namespace or token? No. Well, token, if you have supply mutable to true, you can always destroy the coin. But namespace is a 1-year rental. No, los namespace tienes un rental por un año, los alquilas por un año. Y en el caso de los tokens, sí, si vos los generaste con mutabilidad del número, podés generarlo en 0 y lo eliminas virtualmente, pero si no, no. So this is a, let me show. So this is a sample of the hash for apostille. Okay. Eso es un ejemplo del hash de apóstol, por ejemplo. Sorry, let me go up a bit. And it has. How can you tell it's apostille? You can't. Because of the hash, the nature of the hash is you will never know until you are the one who created this apostille. Entonces, al estar hashado, no vas a saber que es apóstol hasta que no comprobes que eso es tuyo. Lunch? Can I ask you a favor? Can you use another microphone so they also want to hear you? It doesn't always work. Hello. Oh, okay. We have to now. Okay. I'm very uncomfortable with the mic. Okay. Any other questions? We're good? Yeah. Una más. Decían que en Ethereum hacemos los contratos inteligentes on-chain, eso quiere decir dentro de la cadena de bloques, y en NEM ¿cómo hacemos fuera de la cadena? Well, he's asking again that in Ethereum you use smart contracts in the blockchain, but with NEM you don't. You use APIs. Yeah, we use APIs to communicate with blockchain. So the idea for NEM is that we didn't want to make a bloated
blockchain. So because if you store smart contracts, also it takes a lot of space. Too much information is storing on the blockchain. What we wanted to do was store important information. So when we call ourselves the smart asset system, what we're saying is that we only want to store transactions of these assets so that you can always trace the assets. Because of the blockchain nature, it's immutable and auditable. Yeah. Sí, correcto. O sea, Ethereum funciona en la blockchain directamente. Tenés el smart contract en la blockchain. NEM se comunica mediante la blockchain mediante APIs. Entonces, vos podés generar el contract, lo que quieras del software, dentro de tu API y comunicas con la red de blockchain mediante esto. La razón por la que lo eligieron de esta forma es porque no querían hacer que la blockchain fuera un monstruo enorme e inmanejable, como está haciendo Ethereum en este momento. Entonces querían limitar el número de transacciones, de comunicaciones que tenía el API, la función que quieres dar, junto con la network. O sea que enganchado con esa pregunta, la disponibilidad del smart contract, que es responsabilidad del usuario. So following that question, then the responsibility of the smart contract in NEM is the whole responsibility of the developer. Yes, yes. Sí. But it's always going to be the developer, because even in smart contract, it is still the developer. The only difference is if you find a problem, it's easier to turn it off to fix it. Whereas if it's on chain like Ethereum, to change it is a lot harder. You have to write a smart contract to overtake this smart contract. Correcto, la responsabilidad es del desarrollador, pero aún si fuese en la blockchain como Ethereum, también es responsabilidad del desarrollador. Pero me refiero a la disponibilidad, porque uno si está sobre la red, no se cae porque la red en sí no se cae, la chain, la blockchain no se cae. En cambio, si yo lo tengo, lo tendría que poner un servidor propio. La disponibilidad no. Yeah, he's referring to the availability of the software itself. So, for example, in smart contract, it resides in the blockchain, so they don't have to have availability of the program itself. Yeah. But you do have responsibility to host it in a server, some way that it can be executed properly. Understood. Yeah. So you can have web services where you either host it in a cloud, and then this cloud will probably be communicating with our chain. Yes, Sí. API. Una opción es mantener el web service en la nube y que en la nube directamente se comunique con el blockchain de la nube. That's actually on the next slide. Oh, eso está de hecho sorry. explicado en la próxima diapositiva. Let me go back. So these are ways you can actually communicate with the blockchain. So, estas son formas en las cuales uno puede comunicarse con la blockchain de la nube. So through the mobile, if you have a mobile app, then the mobile app can make communication or transactions on the blockchain directly. You can have an app server on cloud or whatever, or you can have an adapter server where you have an existing system currently and you don't want to modify anything too much on it. This adapter system will probably use our SDK to communicate with the blockchain and just get information from your existing system. Acá podés ver tres tipos de formas de comunicación distintas de arquitectura. Por ejemplo, en el primero, directamente el móvil se comunica directamente con el API del server. En la segunda tenés un app server, que era el ejemplo que estaba mostrando. Tenés un app server que se comunica o mediante el app server o directamente allá. And the third one, it's an existing server system that has an translator, right? Just to store the information to the blockchains. Okay. Yeah. Bueno, en este otro caso tenés un sistema de server existente en sí, y tenés un server adaptador donde guarda las cosas que después eso va a comunicarse con el server, digamos. So this is quite common in the sense that a lot of companies or enterprises already have a solution and they don't want to touch or mess with it, but they want to do a prototype. They just do an adapter system to actually communicate with the blockchain. Eso es muy común en compañías donde ellos